Agradezco mucho al exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que se encuentre en la línea telefónica. Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, muy buenos días. Bien, afortunadamente, pues gracias por estar con nosotros. Queríamos platicar de varias cosas contigo, entre ellas, pues, de la afectación que la actual situación de epidemia tiene sobre el sector turístico, que ha sido uno de los motores del país. Yo sé que es muy difícil hacer pronósticos, pero ¿cómo ves al sector y cuánto tiempo crees que pueda, pues, provocar o dejar de producirle al país lo que le vería produciendo? Sí, Pascal, cómo no. Pues mira, si el golpe es muy fuerte, porque si bien es cierto que al final del día toda la economía se va a impactar o se está impactando, Ujú. no hay duda de que el primer sector que recibe el golpe, yo diría que es el sector turístico, el sector restaurantero, pues que también está en el turismo, porque la gente en el mundo pues empezó a dejar de viajar. Lo que pasó en China, aunque chinos a México llegaban relativamente pocos, como 100,000 al año, de todos modos ya se había paralizado desde principios del año. Yo te diría que incluso antes del coronavirus la parte de China ya venía muy mal. En general el turismo ya crecía menos, pero ahora el golpe de que pues no vienen italianos, no vienen europeos, Ujú. no vienen americanos, que son el 60% de los visitantes internacionales, el golpe realmente está durísimo y lo puedo explicar de muchas maneras. Hoy niveles de ocupación, por ejemplo en la Ciudad de México, 10%, cuando un hotel tiene que tener cuando menos entre el 30 y el 40% de ocupación para que salgan sus costos. Ujú. Entonces, por eso, desgraciadamente, y ante la falta de anuncios del gobierno federal o de apoyos, pues el sector está empezando pues a cerrar las puertas de muchos de los hoteles. A ver, Hay abajo de 30% más vale cerrar el hotel. más o menos, Ujú. tienes que tener el 30, con el 30 empiezas a cubrir tus costos, Ujú. debajo del 30 todo ya es pérdida. Sí. Y yo entiendo que muchos empresarios pueden y hacen su esfuerzo y hacen lo que le llaman algunos semanas solidarias o días solidarios, donde de 7 días tú que te pagan 4, Ujú. 3 no, o te mandan de vacaciones y te pagan parcialmente, pero no todos pueden, no todos pueden, y por eso, Pascal, esto me lleva a la otra reflexión de que yo no veo por qué en México se está tardando tanto el gobierno federal en entender que es necesaria una intervención del Estado. Yo digo un poco de broma y no, que cuando estamos en un mundo en paz, este gobierno federal es estatista. Cree que es importante ser dueño de Pemex, cree que es Ujú. importante que la luz la produzca el gobierno. Ayer aprendimos que también los molinos de viento, como les dicen, también tienen que ser estatales. Y sin embargo, en épocas de guerra, en esta época de crisis, se vuelve neoliberal. No, no hay que gastar, no hay que intervenir, el mercado lo va todo a resolver y no lo va a resolver. Para comparar, Pascal, en Estados Unidos el presidente Trump anunció medidas de apoyo a la economía de cerca del 10% del Producto Sí. Interno Bruto. Los europeos, los canadienses, todos le están inyectando dinero a su Por economía cierto, hoy en y la lo de mañana México, acaba de decir el nada. presidente López Obrador que Trump le copió a México su política social. Pues, bueno, pues no sé si la social, pero la económica ciertamente no. Los paquetes que ha anunciado el gobierno como medida Ujú. es algo así como el 0,08% del PIB, cero punto cero comparado ocho con contra 10 10% en Estados Unidos. contra 10%. Entonces, obviamente, el impacto no solamente en la parte, digamos, del coronavirus, sino el impacto económico va a ser brutal si el gobierno no reacciona y sobre todo si no reacciona a tiempo. Y tiene que reaccionar, no es opción. Veámoslo de otra forma. Pues ese dinero que maneja el gobierno es dinero de los mexicanos, es dinero nuestro, es dinero de los contribuyentes. Pues yo creo que tenemos derecho a decir primero mi vida, ¿no? O sea, primero que me ayudes a salvar mi vida y mi salud, en Ujú. invertir en hospitales, Ujú. en traer ventiladores, Ujú. en fortalecer, porque parte de esta crisis, y ya lo ha explicado bien la Secretaría de Salud, parte de esta crisis es que cuando te crece de manera exponencial los enfermos y muchos requieren ir a hospitales, no tengas equipo suficiente para poder atender. Esa es la explicación. Por eso tratamos de achatar la curva, que por cierto me preocupa, Pascal, porque pues los mensajes también del gobierno son contradictorios. Por un lado te dicen algunos que te quedes en tu casa, Ujú. pero pues también ves al jefe de Estado dando vueltas por todos lados. ¿Qué mensaje será cuál mensaje tendrá más fuerza en el público? ¿El de un subsecretario o del presidente de la República? Bueno, Me y temo que el además me llama la segundo. atención que, pues hoy lo dijo en la mañana que habrá un anuncio importante, pero lo va a dar el subsecretario de Salud, no el jefe del Estado. Pues sí, yo creo que esas cosas, algo pasa ahí raro, ya no es un análisis económico, ese es de otro tipo, el que hay que utilizar para entender por qué en estas épocas tan importantes, donde yo creo que muchos mexicanos necesitan un mensaje más contundente, se sigue dando un mensaje a medias. Y lo que preocupa es que si esa media es el mensaje,
a media sea la respuesta y las consecuencias sean muy dañinas para el país, Pascal. Bueno, ¿qué debemos esperar en las próximas semanas, Enrique, desde tu punto de vista? Yo creo que lamentablemente pues la parte del contagio va a seguir creciendo de manera exponencial y vamos a empezar a ver inevitablemente algunas de las escenas que vimos en los países europeos. Yo digo que la sociedad mexicana debe ser y actuar suficientemente madura para que, independientemente de los mensajes un poco tibios del gobierno, sí en serio que nos lo tomemos muy en serio. No hay nada más importante que primero la vida. Primero la vida y después ya reactivamos la economía. Lo segundo, yo diría que la sociedad debemos de participar. La sociedad debemos demandar, y en eso estamos algunos, trabajando iniciativas para apoyar a aquellas personas que no pueden salir ahorita de sus casas y que para que no salgan de sus casas necesitan apoyo económico. En eso tenemos que trabajar en una sociedad solidaria, en tanto el gobierno se suma, que se va a tener que sumar porque me parece inevitable que eso va a pasar. Pues Enrique, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Pascal, gracias y muy buena semana. Gracias, Enrique de la Madrid, exsecretario de